¿Quién no se ha sentido abrumado por sus emociones en ciertas ocasiones? ¿O has tenido explosiones emocionales que no has sabido manejar? Yo creo que todos hemos estado en esa situación. Hola y bienvenidos. Hoy tenemos un tema fascinante que seguramente resonará en muchos, la sanación emocional. La sanación de las 5 heridas de Lise Bourbeau, libro transformador, nos ofrece una mirada profunda a nuestras heridas internas y cómo podemos sanarlas. En su libro La sanación de las 5 heridas, Lise Bourbeau explora un enfoque profundo y holístico para entender las causas emocionales y psicológicas que afectan nuestro bienestar. Basándose en su amplia experiencia como terapeuta y formadora, Bourbeau propone que muchas de nuestras dificultades personales se originan en 5 heridas fundamentales del alma, que adquirimos durante la infancia. Estas heridas no solo afectan nuestra autoestima y relaciones, sino que también determinan los patrones de comportamiento y las máscaras que usamos para protegernos. El objetivo del libro es brindar un camino hacia la sanación mediante la comprensión, aceptación y transformación de estas heridas. El primer punto clave del libro es la explicación de las 5 heridas. Cada herida representa una experiencia emocional dolorosa vivida en la infancia, normalmente en relación con cuidadores y figuras paternas, y cada una genera mecanismos de defensa o máscaras que usamos para evitar sentir ese dolor. La herida de rechazo. Esta herida surge cuando una persona se siente no deseada, rechazada o insuficiente, ya sea de manera real o percibida. Generalmente se origina en los primeros años de vida, cuando el niño siente que uno de sus padres no lo acepta completamente. Este sentimiento puede surgir incluso antes del nacimiento, si el niño percibe que no fue planeado o que no es querido por uno de los progenitores. La máscara asociada a esta herida es la del huidizo, una persona que tiende a evitar situaciones o personas que puedan hacerla sentir nuevamente rechazada. Los huidizos suelen tener baja autoestima, miedo al fracaso y dificultades para enfrentar conflictos, ya que el rechazo es una de las emociones más dolorosas para ellos. La herida de abandono. Esta herida se produce cuando el niño siente que carece de apoyo emocional o físico de parte de sus figuras principales de apego. Es una sensación de soledad y desprotección que crea en la persona un miedo profundo al abandono. La herida puede surgir, por ejemplo, cuando uno de los padres es emocionalmente distante, ausente o incapaz de proveer la atención y el cariño que el niño necesita. La máscara asociada a esta herida es la del dependiente, una persona que constantemente busca la aprobación y la presencia de los demás para no sentirse sola. Los dependientes suelen temer a la soledad y tienden a crear relaciones donde el apego excesivo o la codependencia son comunes. La herida de humillación. Esta herida aparece cuando una persona se siente avergonzada o degradada por los demás, especialmente por aquellos de quienes busca amor y aprobación, como los padres. Suele surgir cuando el niño siente que sus necesidades o deseos son considerados inapropiados o vergonzosos, a menudo por medio de críticas, burlas o castigos. Esta herida genera la máscara del masoquista, una persona que paradójicamente busca castigarse o desvalorizarse a sí misma para evitar ser humillada por los demás. Los masoquistas suelen experimentar culpa y de manera inconsciente se colocan en situaciones donde el sufrimiento personal es común. La herida de traición. Esta herida se origina cuando el niño siente que sus expectativas de confianza y seguridad han sido defraudadas, generalmente por uno de los padres. Por ejemplo, puede surgir si un padre promete algo y no lo cumple, o si el niño siente que no puede contar con la figura paterna o materna de forma constante. La máscara que emerge de esta herida es la del controlador, una persona que busca tener todo bajo control para no sentirse vulnerable a nuevas traiciones. Los controladores suelen ser personas decididas, pero también impacientes, desconfiadas y con dificultades para delegar o ceder poder a otros. La herida de injusticia. Esta herida se manifiesta cuando el niño siente que ha sido tratado con frialdad, de manera severa o injusta, especialmente por un padre o una figura de autoridad. Suele surgir en hogares donde se espera que el niño sea perfecto o se comporte de manera excesivamente correcta, sin permitirle ser espontáneo o expresar sus emociones de forma libre.
La máscara que se desarrolla en este caso es la del rígido, una persona que busca la perfección y la justicia a toda costa, volviéndose rígida y controlada en sus emociones y acciones. Los rígidos suelen ser muy autoexigentes y perfeccionistas, con una tendencia a reprimir sus emociones para no parecer imperfectos o débiles. En conclusión, cada una de estas heridas configura una parte esencial de nuestra personalidad y cómo nos enfrentamos al mundo. Reconocer y comprender estas heridas es el primer paso hacia la sanación, ya que nos permite despojarnos de las máscaras que hemos creado para protegernos del dolor, permitiéndonos ser más auténticos y vivir con mayor libertad emocional. El punto 2 trata sobre las máscaras protectoras que desarrollamos para ocultar y mitigar el dolor de las heridas emocionales que llevamos desde la infancia. Según Liz Bourbeau, cada una de las 5 heridas, rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia, está relacionada con una máscara específica que adoptamos inconscientemente como mecanismo de defensa. Estas máscaras funcionan como armaduras que nos permiten evitar el sufrimiento asociado a las heridas, pero a largo plazo nos impiden ser auténticos y vivir plenamente. Por ejemplo, la persona que ha experimentado rechazo tiende a convertirse en huidiza, alejándose de los demás para evitar la posibilidad de ser lastimada. Alguien que ha sufrido abandono puede desarrollar la máscara de la dependencia, buscando constantemente la validación y atención de otros, por temor a quedarse solo. De manera similar, la humillación crea la máscara del masoquista, la traición genera la del controlador, y la injusticia la del rígido. Aunque estas máscaras surgen como mecanismos de supervivencia, Bourbeau señala que terminan limitando nuestra capacidad de conectarnos de manera genuina con los demás y con nosotros mismos. Estas barreras nos separan de nuestra verdadera esencia y nos hacen repetir patrones que perpetúan el dolor en lugar de sanarlo. Lo interesante de su teoría es que no condena el uso de estas máscaras, sino que nos invita a observarlas con compasión. Reconocerlas es el primer paso hacia la sanación. Cuando tomamos conciencia de ellas, podemos comenzar a soltarlas y permitirnos ser más vulnerables, lo que facilita la sanación de las heridas subyacentes. Es a través de esta aceptación y conciencia que podemos romper el ciclo y transformarnos, acercándonos a una vida más auténtica y plena. En el punto 3, Liz Bourbeau profundiza en la idea de que las heridas emocionales no solo afectan nuestra psique, sino que también se reflejan en el cuerpo a través de las máscaras que adoptamos para protegernos del dolor. Estas máscaras, creadas inconscientemente para evitar revivir nuestras heridas, se manifiestan físicamente en la forma en que nos movemos, nuestra postura y hasta nuestra complexión física. Por ejemplo, una persona que ha desarrollado la máscara del huidizo debido a la herida de rechazo puede tener una postura encorvada, como si intentara hacerse invisible, con hombros caídos y movimientos tímidos. Esta postura física refleja su intento de evitar ser visto o rechazado nuevamente. En contraste, alguien con la herida de traición que usa la máscara del controlador podría tener una postura erguida y dominante, con hombros rectos y una presencia corporal que busca proyectar control y seguridad. Esta rigidez física es una forma de protegerse del miedo a ser traicionado, intentando mantener el control sobre todo lo que le rodea. Además, la máscara del masoquista, vinculada a la herida de humillación, podría manifestarse en un cuerpo más robusto o con sobrepeso. La acumulación de peso físico actúa como una coraza, un mecanismo inconsciente para retener el dolor interno y evitar ser vulnerado o juzgado. Así, Bourbeau explica que el cuerpo refleja con precisión las máscaras que hemos adoptado, brindándonos una evidencia tangible de nuestras heridas no resueltas. El cuerpo, entonces, no solo nos protege emocionalmente a través de estas máscaras, sino que también evidencia el peso emocional que llevamos, dando pistas sobre los patrones profundos que aún debemos sanar. El punto 4 del libro, Sanación a través de la conciencia, es clave en el proceso de liberación emocional que propone Liz Bourbeau. La autora explica que la sanación no puede ocurrir sin una profunda toma de conciencia de las heridas que nos han marcado. Este paso consiste en observar nuestros patrones de comportamiento, las emociones que repetidamente surgen y las reacciones automáticas que tenemos ante ciertas situaciones, sin caer en la autocrítica o el juicio.
La conciencia, en este contexto, implica desarrollar una observación interna compasiva. Es fundamental que, en lugar de rechazar las partes de nosotros que consideramos negativas o que generan dolor, las reconozcamos como aspectos que están pidiendo ser sanados. Bourbeau señala que solemos vivir atrapados en nuestras máscaras sin darnos cuenta, creyendo que es nuestra única manera de protegernos del sufrimiento. Sin embargo, al hacernos conscientes de esas máscaras, comenzamos a desmantelarlas poco a poco. Este proceso de conciencia no ocurre de la noche a la mañana, ya que está profundamente arraigado en nuestras experiencias tempranas y en cómo hemos aprendido a lidiar con el dolor. Sin embargo, Bourbeau destaca que, al dar este primer paso, podemos empezar a tomar control sobre nuestras reacciones en lugar de ser controlados por ellas. La conciencia nos permite ver más allá de la herida y reconocer que, aunque hemos experimentado dolor, también tenemos el poder de elegir cómo respondemos a él en el presente. En resumen, la toma de conciencia es un acto de empoderamiento. Nos abre la puerta para aceptar nuestras heridas, comprender su origen y, con el tiempo, liberarnos de los patrones limitantes que hemos creado. El quinto punto del libro aborda el amor propio y la aceptación como pilares fundamentales en el proceso de sanación. Según la autora, el dolor emocional que proviene de las heridas de rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia solo puede ser sanado cuando nos permitimos sentir y reconocer la raíz de ese dolor, en lugar de huir de él o intentar cubrirlo con nuestras máscaras. Bourbeau nos invita a ver estas heridas no como fallas o debilidades, sino como oportunidades de crecimiento y transformación. La sanación no ocurre simplemente al entender intelectualmente nuestras heridas, sino al experimentar un profundo cambio en la relación que tenemos con nosotros mismos. La clave está en el amor incondicional, en aprender a abrazar nuestras imperfecciones, errores y vulnerabilidades sin juzgarlas. Aceptar nuestras heridas significa permitirnos sentir el dolor que intentamos evitar durante tanto tiempo, enfrentarlo con compasión y sin reproches. A través de este acto de aceptación, comenzamos a disolver las máscaras que hemos construido para protegernos y nos reconectamos con nuestra esencia auténtica. Este proceso requiere paciencia, ya que implica liberar creencias limitantes y patrones automáticos que hemos adoptado desde la infancia. El amor propio, entonces, no es una acción puntual, sino una práctica constante que nos permite sanar desde adentro. Cuando aprendemos a amarnos plenamente, con nuestras heridas y todo lo que somos, no solo nos liberamos del sufrimiento, sino que también creamos una vida más genuina, plena y en paz. El amor y la aceptación no solo nos sanan, sino que nos permiten vivir desde un lugar de autenticidad, donde ya no necesitamos escondernos detrás de máscaras, sino que podemos mostrarnos tal como somos. En conclusión, el libro nos invita a un viaje introspectivo, donde el autoconocimiento y la aceptación son las herramientas principales para alcanzar la verdadera sanación. Lise Bourbeau nos recuerda que el dolor no es algo a evitar, sino a comprender. Al enfrentar nuestras heridas con valentía, podemos trascender nuestras limitaciones y vivir desde un lugar de mayor libertad emocional y amor propio. En este camino, descubrimos que la sanación no solo nos libera del pasado, sino que también nos permite construir un futuro más pleno y en paz con nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Descarga la cartilla en la descripción y mantente al tanto de nuestras actualizaciones. Suscríbete y activa la campana. Hasta pronto, y que la sabiduría e inspiración siga guiando tu camino.